Buenas tardes a todos. En principio les agradecemos mucho por estar presentes en esta actividad en el marco de la Semana de la Ciencia. La Semana de la Ciencia nace como iniciativa para comunicar la producción del conocimiento de nuestros investigadores e investigadoras, docentes, becarios y becarias, estudiantes. Y hoy tenemos el agrado de presentarles la siguiente actividad, que se trata de la presentación del Observatorio de Desarrollo Territorial de la UNDAB, a cargo de la ingeniera Iris Bejarano, ingeniera Claudia Guerrero, ingeniera Cristina Krieger. Y le voy a dar la palabra a Iris para comenzar esta actividad que tiene diferentes ejes en su desarrollo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. La verdad que primero que nada agradecer el espacio para que podamos divulgar las actividades que estamos haciendo desde el observatorio. Y sí, no quiero dejar de mencionar el repudio a lo que lamentablemente hoy se cumple una semana, que fue el intento de asesinato de nuestra vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Tener en cuenta de que no puedo dejar de mencionar que estamos indignados por esto que sucedió y que es resultado de mensajes odiadores hacia las personas que piensan diferente, lo cual me parece terrible. Bueno, habiendo dicho esto, damos comienzo a la actividad del observatorio. El Observatorio de Desarrollo Territorial nace junto con la universidad ya por el 2010. Los integrantes originales fuimos Claudia Guerrero, Cristina Krieger, siempre a cargo de la Secretaría General, Patricia Domench. Y hoy el equipo lo forman Eduardo Fiori, que es la persona que hace trabajos a terceros. Hoy, este año, tuvimos actividades que desarrollamos junto con la compañera licenciada Roxana Echarri y con Liria Alonso, la licenciada, y la licenciada María Cecilia Ramírez Castro, que son las personas que van a exponer en la actividad del día de hoy. Desde ya agradezco a los que se juntaron, Mariano Paz, Nicolás, que son gente del área de medio ambiente y docentes de la UNDAP, a acompañarnos en este día de actividad, y creo que hay algunos otros estudiantes de ciencias ambientales que desde ya se lo agradecemos. Bueno, los ejes del observatorio desde sus comienzos son tres. Es la recolección, recopilación, registro, análisis y divulgación de la información. Este es uno de los ejes. A partir de ese eje es que se van anclando dentro del observatorio proyectos que cumplan, digamos, con este eje. Otro eje que tenemos es brindar asesoramiento y servicios a terceros. Hoy la actividad que estamos desarrollando a servicios a terceros es uno que se llama de medición de ruidos, que ya lo desarrollan Cristina Krieger y Eduardo Fiori, que ya lo van a explicar. Y el objetivo de todo este, que es nuestro tercer eje, es fortalecer los vínculos de la universidad con la sociedad. Van a ver que los proyectos que estamos presentando hoy tienen todos que ver con estos tres ejes, que son los ejes sobre los cuales trabaja el Observatorio de Desarrollo Territorial, que desde ya están todos invitados dentro de la comunidad, tanto de adentro como de afuera de la universidad, a anclar proyectos, trabajos dentro del observatorio, que es un espacio creado con ese fin. Bueno, Claudia Guerrero, que es originaria del observatorio, está atravesando un problemita de salud por el cual no se encuentra presente. Vamos a arrancar con la presentación de Cristina, que nos va a explicar brevemente de qué se trata el trabajo desarrollado en medición de ruidos y unas cuestiones del censo de arbolado público que aún hoy sigue generando consultas. Cristina, te paso la palabra. Buenas tardes, soy Cristina y les voy a explicar brevemente de qué se trata la medición de ruidos.
La medición de ruidos está encuadrada dentro del servicio o tercero y surge de un convenio entre el municipio de Avellaneda y la Universidad Nacional de Avellaneda. Se realizan mediciones en locales cerrados de esparcimiento, tipo gimnasios, salones de fiestas, todos aquellos ámbitos que puedan generar ruidos hacia dentro y hacia afuera del local. Entonces se toman los distintos puntos dentro del local y se observa si está de acuerdo a la reglamentación dentro de los valores normales o si exceden, para que tomen medidas los dueños de los locales para que no excedan esos valores. Y además es una fuente de ingreso a la universidad y el observatorio. Desde los inicios de estas mediciones hasta el año 2019 hemos realizado aproximadamente entre 13 y 17 mediciones de establecimientos por año. Y bueno, después con el tema de la pandemia, el 2020 y 2021 ha bajado abruptamente porque no han podido funcionar. Ahora está nuevamente volviendo a repuntar la solicitud de las mediciones, porque es necesitan esas mediciones, esos informes de mediciones para habilitar los locales. Es una exigencia del municipio. Bueno, eso con respecto a ruidos. Después, el censo del arbolado público, que también estuve a cargo de ese proyecto, que es un proyecto que ya se ha cerrado, pero sigue generando actividades. Por ejemplo, hace unos meses atrás, la directora de Medio Ambiente de La Rioja, que es Dalma Rodríguez, nos ha llamado porque ha visto el trabajo que se hizo desde la Universidad Nacional de Avellaneda, porque querían hacer también un censo en la provincia de La Rioja. Entonces ha solicitado información para saber cómo lo habíamos realizado, si podíamos asesorarlos, y bueno, hemos entablado una relación y les estamos brindando información para que puedan continuar adelante con esa actividad. Y otra actividad en la que estoy involucrada es todos los meses presentar el informe al rector con todas las actividades que realiza el Observatorio de Desarrollo Territorial. Esto es lo que presento yo ahora y le doy la palabra a María Cecilia Ramírez Castro. Hola a todos, gracias Cristina, me confundí, ahí vamos. Bien, lo que voy a presentar ahora es uno de los proyectos también que se lleva adelante dentro del observatorio, que es la construcción, la elaboración de una matriz interactiva de la normativa ambiental vigente. La elaboración de esta matriz se encuadra dentro de un proyecto más grande, que era poder dotar de herramientas a la pequeña industria, como para poder también darle una mano, digamos, a las pequeñas industrias, dado que las regulaciones, la distinta normativa, está orientada a mitigar y controlar los impactos ambientales que generan los establecimientos producto de su funcionamiento. Pero muchas veces estas empresas tienen ciertas dificultades para poder conocer tanto la normativa como mejores técnicas en sus procesos. Muchas veces se lleva esto de las empresas trabajan a prueba y error, sin buscar una estandarización de las actividades y la integración de estas mejores prácticas, por lo que impacta negativamente en una visión a largo plazo en el dominio de la gestión de los procesos y también, obviamente, en la competitividad del negocio. En ese marco, desde el observatorio, consideramos necesario abordar esta problemática y generar herramientas que permitan acompañar a las industrias en este proceso de aprendizaje, a través, por ejemplo, como les dije, la recopilación de normativa, también de políticas o instrumentos y material disponible en la cuestión ambiental, en las diferentes gestiones, para poder acercárselos a las pymes.
Como les decía, esta matriz surge dentro de un proyecto más grande, cuyo objetivo era contribuir con herramientas orientadas a mejorar la gestión ambiental en las pequeñas y medianas empresas. Como objetivo específico, uno de ellos era el relevar la legislación en la provincia de Buenos Aires, en principio, los requisitos, requerimientos, permisos y habilitaciones vinculadas a cuestiones ambientales, posteriormente poder identificar las gestiones asociadas para el cumplimiento de esta normativa, permitiendo el diseño de procedimientos estandarizados, poder caracterizar a cuáles son las pymes que se encuentran en el Gran Buenos Aires, y poder generar un espacio para la difusión de este material. Así surge la matriz. La matriz está dividida de acuerdo a las jurisdicciones. Acá, como pueden ver, está la normativa de la provincia de Buenos Aires. Avellaneda se encuentra bajo la jurisdicción de ACUMAR, por eso también la consideramos. También normativa de seguridad e higiene, por su cercanía, también normativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, alguna normativa nacional, y bueno, hay novedades legales. La matriz, a su vez, está dividida por colores de acuerdo al asunto, ¿no es cierto?, a qué hace foco dicha normativa. Por ejemplo, a protección ambiental, como está concebido en la Constitución de la provincia, radicación industrial, los estudios de impacto ambiental, o sea, está todo vinculado, ya sea por asunto, o sea, el tema que hace foco la normativa, y cuál es la autoridad de aplicación, o sea, quién tiene injerencia en el cumplimiento de esta normativa. Antes, en la provincia de Buenos Aires estaba el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, ahora se convirtió en ministerio, perdón, y bueno, también dividiendo esto, quién es la autoridad de aplicación, si el Ministerio de Ambiente Provincial o cada municipio. Esto sintetiza el proyecto este de la matriz interactiva de la normativa ambiental vigente. Por otro lado, con esto de los objetivos, uno de los objetivos que comentaba Iris al principio, el fortalecer los vínculos con la sociedad, surgió la oportunidad de docentes de zona sur de la provincia de Buenos Aires, se comunicaron con el observatorio, y armamos este proyecto de articulación con las escuelas secundarias, el desafío de la universidad pública, que el desafío es cómo acercarse desde la academia hacia las instituciones de las escuelas secundarias, para poder acercarnos y poder comentar de qué se trata la universidad. De hecho, cuando fuimos junto con mi compañera Liria, había chicos que pensaban que había que pagar, o sea, cuando les contábamos de qué se trataba la universidad, pensaban que lo primero que nos preguntaron es, ¿y cuánto se paga? No, bueno, poder, ¿no es cierto?, acercar a los chicos y chicas esta novedad que para algunos, algunas, nos parece tan obvio, y cómo, ¿no es cierto?, en otros ámbitos no se da a conocer que, bueno, existe la universidad pública y poder acceder a ella. Entonces, este proyecto tiene la finalidad de, por un lado, dar a conocer a la universidad pública en general, y a la UNDAB en particular, a las y los estudiantes de las escuelas secundarias. Hemos repartido los folletos de la UNDAB, donde, bueno, cuentan las carreras que dicta la universidad, y por otro lado, abordar las temáticas propuestas por las y los docentes que contactan al Observatorio de Desarrollo Territorial, y fomentar la apropiación de conocimientos vinculados a temáticas ambientales por parte de la comunidad educativa, las familias, ¿no es cierto?, y los alumnos. Ay, me confundo para el lado. Hemos tenido 3 experiencias por ahora. Hemos ido, como les comentaba, a escuelas de zona sur, de lado, y uno de los temas, además de comunicar, ¿no es cierto?, que nosotros
veníamos del Observatorio de Desarrollo Territorial, comentarles y tratar de acercarles la universidad, lo que hace la Universidad de Avellaneda. La consulta, la inquietud de la docente era, bueno, la basura como paisaje, porque la escuela donde fuimos a dar la charla tenía próximo un basural a cielo abierto. En realidad era un sitio de arrojo, ¿no es cierto?, que se estaba convirtiendo en un basural. Entonces, la idea de poder conversar con los alumnos era, bueno, analizar los diferentes componentes, o sea, cómo está compuesta la gestión de los residuos sólidos urbanos, fomentar la reflexión, ¿no es cierto?, en torno a las nociones implicadas de economía circular, es decir, que no todo es basura, o sea, todo junto es basura, pero si se puede, pero separado puede ser un insumo, por ejemplo, para una fábrica, en el caso de los residuos, de los reciclables, por ejemplo. Nosotros, bueno, iniciamos con una pregunta, que es lo que entendían por ambiente. Vimos la Constitución de la reforma, bueno, que habla de que todos gozamos de un ambiente sano, o tenemos el derecho de gozar de un ambiente sano. Y bueno, ¿qué se entendía por ambiente sano? Las experiencias de ellos, de cómo ellos se manejan con la basura, o sea, el tema de las partes de lo que se puede reciclar y no, de los lixiviados, de identificar vulnerabilidades, porque bueno, por si en su área ellos por ahí quizás no pasa el camión recolector, qué estrategias pueden adoptar para poder subsanar, ¿no es cierto?, o cómo reclamar también, ¿no es cierto?, que como ellos ciudadanos poder tener una solución desde el Estado. También, bueno, hablábamos de economía circular, bueno, que es lo que lo comentaba recién, todo junto es basura, pero separados son recursos, ¿no es cierto?, y el rol que tiene la economía circular, ¿no es cierto?, que pueden ser reutilizados algunos recursos para reintegrar al sistema productivo, y el rol de los recuperadores urbanos, perdón, que es el eslabón principal de esta cadena de economía circular desde una perspectiva ambiental, sanitaria, social y económica. Lidia, si querés acortar algo. Sí, bueno, buenas tardes a todas y a todes. Una sola cosita para sumar a lo que venía diciendo Ceci, que justo estaba al inicio de la charla. Uno de los objetivos fuertes que nos planteamos con esto de ir a las escuelas, de llevar la temática de los residuos a partir de una demanda de los docentes y demás, era hacer eje en acciones propositivas, digamos, ¿no? Que la escuela, además de ser un espacio donde se reflexiona, se debate, también incentivar a las y los alumnos a pensar en conjunto estrategias, como decía Cecilia, de acción colectiva para subsanar estos déficits que en algunas zonas se identifican, ¿no? Entonces, planteamos una actividad lúdica para cerrar la jornada. Ahí llevamos fotos de ese mismo punto de arrojo. En el caso de la primera escuela que fuimos, la docente nos suministró unas fotos del punto de arrojo, y entonces hicimos una especie de juego, intentando a partir de esas imágenes que los propios alumnos habían tomado de ese punto de arrojo, pensar, bueno, posibles acciones vinculando también a las y los vecinos, ¿no? Entonces decíamos, bueno, podemos generar un proyecto de ordenanza municipal, podemos limpiar este espacio y plantar nativas, podemos organizar al barrio y pensar en el horario en que va a pasar el camión para llevar la basura y no que esté todo el día o en días que no corresponde sacar la basura. Y a la vez también hablábamos del compostaje, de la importancia de esta propia práctica cuando sea posible, ¿no? En los espacios, en las casas que sea posible, empezar a incentivar esto. Y una de las cosas que llamaba la atención era cuánto vive la basura, digamos, en relación a nuestras propias vidas, ¿no? Entonces le decíamos, bueno, los plásticos tardan tantos años en degradarse, después también el tema de las pilas y demás, y eso llamaba mucho la atención como que era un dato
o naturalizado o desconocido. Y por otra parte, algo a rescatar de lo que mencionaba Cecilia, eran los comentarios en relación a lo que es la educación universitaria y la educación superior. Con Ceci abríamos la charla diciendo que veníamos de la Universidad Nacional de Avellaneda, del Observatorio de Desarrollo Territorial, y hacíamos mucho énfasis en la gratuidad de nuestras universidades, que está garantizado el derecho a estudiar en la universidad por un decreto presidencial del año 49, que eso aumentó exponencialmente la matrícula, y también como una cuestión a un derecho a proteger, ¿no? Le contamos todo el tema desde la reforma universitaria, después cuando salió el decreto de la gratuidad, que pasaron un montón de años, que fue un proceso histórico donde hubo lucha, y que ese es un derecho que, bueno, que lamentablemente hoy tenemos que seguir como haciendo énfasis de que lo tenemos que cuidar, porque indudablemente es algo que ayuda no solo a la movilidad social de quienes pueden acceder, sino también al desarrollo propio de nuestra nación. Entonces, siempre hacíamos foco en eso, y bueno, y después le mostrábamos la oferta académica de la UNDAB. No sé, Ceci, si vos querías seguir con algo. No, bueno, y aprovechando el tema de economía circular, te da la palabra para el siguiente tema, que es el cambio climático. Ahí está. Porque bueno, otro de los proyectos que quisimos llevar adelante en el marco del observatorio, que vale destacar que es un espacio, un ámbito donde hay libertad de ideas, digamos, uno proyecta, lo discute y se toman las ideas y se pueden ir después luego trabajando. A raíz de esta crisis climática que nos puso como muy así digamos en primera plana el tema del COVID, vimos como algo a desarrollar el tema de la cuestión del cambio climático, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cambio climático? Y también a indagar un poco en sus modelos de gestión. Si bien desde la década del 70 se viene hablando de cambio climático y de nuevas formas de transitar esto que nos viene pasando, empezaron a surgir ideas desde el sur global, le llamamos nosotros. ¿Y qué quiere decir? Empiezan a aparecer propuestas que discuten y que se enfrentan al paradigma hegemónico de gestión del cambio climático. Entonces, para poder cerrar o para poder intervenir en esta discusión, bueno, en principio teníamos que conocer los detalles, ¿no? Y discutir críticamente acerca de las herramientas, de los instrumentos y las tecnologías para hacer frente al cambio climático, cuáles son, digamos, estas herramientas propuestas del paradigma hegemónico. Y luego, como objetivos específicos, nos propusimos sistematizar estos conceptos implicados en el diagnóstico y en las propuestas del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. También relevar en la legislación argentina cuáles son las principales acciones gubernamentales estipuladas para hacer frente a esta problemática, y destacar los aportes de las discusiones actuales en torno al cambio climático desde las voces del sur global. Y la hipótesis con la que arrancamos para hacer esta indagación es que, bueno, los impactos del clima están siendo injustamente asumidos, principalmente por los sectores más empobrecidos del mundo, ¿no? Y en ese contexto, las poblaciones del sur global padecen los modos de producción impuestos externamente, que impiden el despliegue de otros sistemas productivos, más ayornados a sus características, y que a la vez estos sistemas que están impuestos degradan sus territorios y su salud. Y esta situación impide el fomento de estrategias de adaptación al cambio climático que sean apropiadas a estas coyunturas, a estas características de estos espacios, y a la vez obstruye el proceso de transición justa. Si pasamos a la siguiente. A ver, entonces, bueno, nos dividimos el trabajo en 5 grandes actividades. La otra, la anterior. Bueno, déjala acá. En principio, nos propusimos ir a qué es la crisis climática, ¿no? Indagar un poco en esto. Ahora sí, pasamos a la que seguía, y después les voy contando punto por punto. Ahí está.
Bueno, para poner en claro, el cambio climático es la variación del clima que se suma a la variabilidad natural por la acción directa o indirecta de la actividad humana. Es decir, que siempre hubieron cambios en el clima, pero lo que está sucediendo desde la revolución industrial hasta ahora es que estos cambios se están dando con mayor acentuación, digamos, ¿no? Y este aumento de la temperatura media del planeta viene dado por la concentración de estos gases de efecto invernadero por encima de los niveles naturales en la atmósfera. El efecto invernadero permite básicamente que haya vida en el planeta porque concentra determinada temperatura para que la vida se desarrolle. Ahora, lo que no es deseado, digamos, es el calentamiento global, que es el incremento de la temperatura media terrestre, ¿no? Las actividades humanas, como la quema de combustible, la deforestación, la ganadería, entre otras, incrementan esta cantidad de gases de efecto invernadero, que acá nosotros pusimos GEI. A mayor concentración de GEI, la atmósfera retiene más energía y aumenta su temperatura. A esto llamamos cambio climático. Pasamos a la que sigue. A ver, creo que había una atrás con un mapita. Introducción, esta. Bueno, en este mapa lo que se muestra, bueno, todos los países del mundo, y los círculos mayores representan a los países que más emisiones de gases de efecto de invernadero generan. Entonces vemos a las potencias como Estados Unidos, como China, son las mayores productoras de estos gases de efecto invernadero. Y los países que estamos en el sur global, que padecemos las consecuencias de este calentamiento global, somos quienes menos emisiones de GEI emitimos. Ahora sí, vamos a la siguiente. A ver. Bueno, ¿y cómo se traduce esto en nuestro país? Citamos un estudio reciente de la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente de Nación, donde nos indica que en la zona norte el efecto del cambio climático es el estrés hídrico por aumento de temperatura norte y oeste. Luego tenemos alta frecuencia de precipitaciones extremas e inundaciones en el NEA y en el oeste. Retroceso de caudales medios de los ríos de la cuenca del Plata, ¿no? Que esto es algo de nuestra zona. Afectación de algunos puntos del litoral marítimo y de la costa del río del Plata por el aumento del nivel del mar. En el sur tenemos el retroceso de los glaciares, y en la zona cordillerana potencial crisis del agua, en Mendoza, San Juan y el Comahue. Y en general hay un aumento de temperatura anual promedio en todo el país. Esa es la situación en Argentina. Ahora pasamos a la siguiente, en donde nos propusimos indagar en el marco jurídico del cambio climático. Y lo que encontramos es, bueno, los principales hitos históricos comienzan en el 1992, ¿no? Y después lo que la Argentina ha ido haciendo es ratificar todos estos acuerdos y protocolos internacionales. Por ejemplo, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ahí es el marco multilateral de implementación de los esfuerzos internacionales para enfrentar los desafíos del cambio climático. En el 97 se firma el Protocolo de Kioto, que es el compromiso de los países industrializados a limitar y a reducir las emisiones de GEI. El Acuerdo del París del 2015, donde todos los países tienen una causa común para emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos. Y Argentina ratificó el Acuerdo de París en el año 2016 a través de la Ley 27.270. Y ahora vamos a nuestro marco jurídico nacional, en donde, como les decía, tenemos estas leyes que aprueban esos protocolos internacionales, el Protocolo de Montreal, el Protocolo de Kioto, la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, que fue reglamentada mediante el Decreto 1030 del año 2020,
Y esta ley busca garantizar acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de mitigación y adaptación al cambio climático en todo el territorio nacional. Institucionaliza el Gabinete Nacional de Cambio Climático, establece la elaboración de un Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, y dispone la creación de un sistema de información sobre el cambio climático. Y a la vez, esto que es algo muy importante y en lo cual todavía hace falta seguir trabajando para que las jurisdicciones adhieran, insta a los gobiernos provinciales a elaborar sus planes de respuesta jurisdiccionales. Al día de hoy son muy poquitas las provincias que se han adherido a esta ley, y por eso decimos que es un tema que hay que seguir motorizando. Bueno, la adaptación y mitigación al cambio climático, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de adaptación, se hace referencia a los ajustes en los sistemas ecológicos, sociales y económicos que se desarrollan como respuesta a estímulos climáticos actuales o esperados y a sus efectos o impactos, ¿no? Según esta ley que veníamos mencionando, se entienden por medidas de adaptación a las políticas, estrategias, acciones, programas y proyectos que puedan prevenir, atenuar o minimizar los daños o impactos asociados al cambio climático. Explorar y aprovechar las nuevas oportunidades de los eventos climáticos, ¿no? Y la mitigación directamente está relacionada con la reducción, disminución en las emisiones de gases de efecto invernadero, a fin de reducir o hacer menos severos los efectos del cambio climático. Dentro de las estrategias o los enfoques para abordar la adaptación, hay algunos que muy interesantes. Tenemos lo que es la adaptación autónoma o planificada, la gestión integral del riesgo, que son todos estos planes y acciones que uno puede ir previendo para actuar ante eventos o emergencias, las medidas estructurales, como ser el pavimento, las defensas costeras, construir en un terreno más alto para prepararse para el aumento del nivel del mar, y también hay una serie de medidas no estructurales, ¿no?, que hacen referencia a cambios en el régimen de operación y frecuencia de mantenimiento de activos, generación de capacidades adaptativas, difusión de información, desarrollo de políticas y estrategias, arreglos institucionales. Ahí entra más el plano de lo social y lo institucional. Adaptación basada en ecosistemas, que implica accionar fuertemente en la conservación de bosques y manejo forestal sostenible, restauración de humedales degradados, diversificación de la producción agrícola para hacer frente al cambio de las condiciones climáticas, conservación de manglares. Y también tenemos la adaptación basada en comunidades, que es la promoción de estrategias de medios de vida resilientes al clima y la diversificación de los ingresos, estrategias de reducción de riesgo para disminuir el impacto de las amenazas, especialmente sobre los individuos y los hogares vulnerables, desarrollo de capacidades de la sociedad civil y las instituciones públicas locales para que puedan prestar mayor apoyo a las comunidades, hogares e individuos en sus esfuerzos de adaptación. Para nosotros es muy importante la adaptación basada en comunidades, porque acá implica un fuerte trabajo social y de involucramiento de la sociedad, de considerar sus especificidades y también trabajar en conjunto para que las distintas situaciones y características de las poblaciones sean contempladas en estos planes de adaptación. Bueno, como parte de la cuestión de la gestión de los riesgos, los impactos negativos principalmente del cambio climático están muy condicionados también a la vulnerabilidad social ya presente. Es decir, que como decíamos al principio, los grupos más desfavorecidos en distintos términos, ¿no?, en términos económicos, en términos sociales, en términos de género, son los que más padecen los efectos negativos del cambio climático. Por ejemplo, dentro de lo que es la vulnerabilidad al cambio climático, un factor que pesa demasiado, digamos, en el cálculo es el tema de si la población accede a servicios, si la población accede a la salud, si la población accede a la vivienda, es decir, todos los índices de vulnerabilidad social cuando están
digamos, cuando se registra una vulnerabilidad social alta, el impacto negativo del cambio climático aumenta a la par de esa vulnerabilidad también. Bueno, pasamos a la que nos sigue. Y acá lo que fuimos haciendo es, bueno, ¿qué implica esto de la gestión de los riesgos del cambio climático, ¿no? Entonces fuimos buscando en toda su terminología un poco esto que veníamos contando, bueno, ¿qué es una amenaza? ¿Qué significa esto de la vulnerabilidad? Que justamente es la población, las propiedades, los sistemas u otros elementos presentes en la zona donde existen amenazas y por consiguiente están expuestos a experimentar pérdidas potenciales, cuando aumenta esta exposición, y también una cosa muy importante es la resiliencia o la capacidad de afrontamiento. Uno de los objetivos de las políticas de adaptación es justamente aumentar esta resiliencia o esta capacidad de afrontamiento de una situación de emergencia o de gravedad, ¿no? Y la definición es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse, ¿no?, de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas. Bueno, pasamos a la que nos sigue, y aquí sí nos adentramos al tema de la transición justa, y estas discusiones que se vienen dando de aportes desde el sur global. En el día de ayer, también en la Semana de la Ciencia, hubo una charla sobre antropoceno, o sea que hay muchas cosas que ya fueron habladas en el marco de esta Semana de la Ciencia, pero a nosotras, bueno, nos interesaba mostrarles por qué queríamos indagar en esto de las discusiones que hay sobre, digamos, el sistema hegemónico de gestión del cambio climático, y mostrarles qué pasaba con las distintas voces desde el sur global. Y para arrancar, tenemos este mapa, en donde acá vemos, en la primer parte, los países más ricos son los que más emisiones de gases generan, y sin embargo, las vulnerabilidades, como vemos en el segundo mapa, están más acentuadas en los países del sur global, que justamente somos los que menos gases de efecto invernadero emitimos. Bueno, pasamos a la siguiente. Y como íbamos a estar en un ámbito universitario, juvenil, trajimos una captura de Instagram de un militante de Jóvenes por el Clima, que es, bueno, nos llamó la atención esto de Jóvenes por el Clima, porque justamente es un movimiento que, por sus discursos, no es un movimiento que empieza de cero, sino que de alguna manera retoma toda la tradición de movimientos ambientales anteriores, y se paran desde una postura interesante, ¿no? Por ejemplo, este chico, a raíz de ese mapa que mostraba, nos decía, el mapa del verdadero rostro de la crisis climática. En la parte superior muestra qué países son los más responsables del exceso de emisiones, ¿no? Y en la parte de abajo, el sur global, se ve que países reciben los peores impactos del cambio climático. Entonces habla de que el colapso ecológico transita a lo largo de las líneas coloniales. Y desde este movimiento se plantea, ser ambientalista, argentino y latinoamericano es un pilar militante por la liberación nacional. Patria sí, colonia no, es una consigna ambientalista. Lo trajimos como un ejemplo de esto de las discusiones que se están dando desde el sur global, como para también ir viendo cómo esta cuestión del ambiente, del cambio climático, se va imbrincando con otros procesos de lucha, y cómo se va poniendo en sintonía distintas variables que hacen a la vida colectiva y de nuestra historia. Bueno, pasamos a la siguiente. Seguíamos indagando en esto de los discursos de los aportes del sur global. Miramos qué pasaba en otros países latinoamericanos. Bueno, recién teníamos un mapita, un dibujo que mostraba de Colombia, esto del Pacto Ecosocial Intercultural del Sur, hacia un nuevo pacto ecosocial y económico, ¿no?, con esta América invertida, en donde se van mechando cuestiones del ecofeminismo, cuestiones del colonialismo, cuestiones de los pueblos originarios,
cómo todos o distintas miradas que aportan a esto de reivindicar distintas desigualdades históricas se van mechando con esta problemática actual de cambio climático. Ahora sí pasamos a la que nos sigue. Bueno, los movimientos ambientales del sur hablan de una deuda ecológica. La deuda ecológica que tiene el primer mundo para con los países del sur global, ¿no? Y entre 1850 y la actualidad, 90 empresas responsables del 60% de las emisiones acumuladas de carbono y de metano, ¿no? Estos son algunos de los datos que estos movimientos nos van tirando. Estamos consumiendo 1,5 planetas por año, esa sería nuestra huella ecológica. En 1990 Gran Bretaña y Estados Unidos representaban el 60% de las emisiones de carbono, el 55% en 1950 y el 50% en 1980. Bueno, Rusia llegó al 200% en 1970, y así un montón de datos que van como aportando a entender la crisis climática en la que hoy nos encontramos. Y en este reconto de organizaciones de base que venimos haciendo, bueno, como mencionábamos, teníamos, a ver que los pongo por acá, ahí está, movimientos socioambientales, movimientos culturales, ONG, organizaciones de pueblos originarios y campesinos, movimientos por la soberanía alimentaria. En este sentido, y una de las políticas de adaptación que nos vendría muy bien es el fomento de la agroecología. Hoy en día tenemos un montón de programas vinculados al fomento de la agroecología, porque desde estos movimientos se hace hincapié en que no solo ayudaría a paliar la situación de inequidad que hay en el acceso a los alimentos, sino también que estaríamos contribuyendo a mitigar efectos de crisis climática y a la vez ganando soberanía alimentaria. También tenemos estuvimos indagando en red de organizaciones y movimientos sociales, grupos y organizaciones juveniles, una de ellas mostramos el ejemplo al iniciar este segmento, bueno, y colectivos animalistas, y los ecofeminismos, ¿no? Que ellos también desde sus distintos territorios van aportando a estas voces desde el sur global. Ahora sí, pasamos a la que sigue. Bueno, y a modo de cierre, en toda esta indagación que estuvimos haciendo de estos discursos y demás, lo que no podemos ineludir es que estamos en emergencia climática, que debemos actuar urgentemente, que los países del norte global ya tienen una agenda para nosotros, y eso también era algo que nos llamaba la atención, ¿no? Porque desde sus miradas y desde sus propuestas, siempre se está haciendo hincapié en una transición, en salir de un uso de energía a otra, es decir, de abandonar los fósiles y pasar a otro tipo de energía, pero lo que no se está poniendo en cuestión es el para qué ni el para quiénes, y cómo nosotros, que somos los más desfavorecidos, vamos a acceder a esas nuevas energías, ¿no? Por ejemplo, hoy hablamos de autos eléctricos y demás, pero sería para que en los países del norte sigan con su consumo de vehículos, y hasta a veces vemos que hay familias que tienen 2 o 3 autos en esos países, cuando quizás acá en el mejor de los casos tenemos uno solo, y entonces se está pensando de pasar de un tipo de energía a otro, pero para seguir manteniendo un modo de consumo que a nosotros no nos estaría beneficiando, ¿no? Entonces lo que no está en cuestión es esto, del cambiar el paradigma de consumo y de producción. Sino que, bueno, se está buscando la manera de seguir consumiendo en igual proporción, innovando en técnicas de producción y uso de energías renovables. No obstante, los recursos y las zonas de sacrificio siguen estando en el sur global. Y en ese marco, frente a todo discurso distópico que a veces nos dicen, bueno, pero todo está perdido, pero no, porque el mercado y demás, en cierta forma es nuestro deber organizarnos para llevar a cabo una transición ecosocial justa desde la comunidad, como veníamos planteando, y pensando en sus necesidades actuales y futuras, ¿no? Y esta transición, bueno, o la hacemos colectivamente y la pensamos y la planificamos, o si no, indefectiblemente el mercado nos hará su propuesta y se impondrá por la fuerza. Entonces, por eso nos parecía muy importante indagar y debatir en esta cuestión de la crisis climática y la transición justa. Bueno, muchas gracias.
Bueno, gracias Li por tu aporte del proyecto. Ahora le vamos a dar la palabra a Roxana Echarri, que nos va a contar sobre el proyecto de alimentos, mecanismos de implementación e impacto territorial a nivel local de la política pública nacional establecida en el marco de la ley 25.724. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todas. Creo que somos todas mujeres. No, Al tenemos menos, varones ¿no? también. Ah, mira, no Tenemos, estoy viendo en los recuadros. Entonces, a todos, bueno, sí. agradecer a Iris la invitación a participar del observatorio y saludarlas a todos, a Liria sobre todo, que recién expuso y que es una compañera muy querida que hacía mucho que no veía. Bueno, pedirles disculpas también por cuestiones de tiempo, me conecté casi al final, pero venía de otro lado, cumpliendo mis funciones cotidianas. La realidad es que no nos va a dar mucho tiempo como para poder profundizar como a mí me gustaría en el planteo del trabajo. El planteo de este inicio, digamos, de línea o de investigación surge a partir de una conversación que tuvimos, Iris, hace unos meses, con esta cuestión relacionada, digamos, no solamente al tema inflacionario, sino cómo en relación también a lo que venía planteando Liria en este contexto de emergencia climática, cómo la temática de alimentación se transformó en uno de los, digamos, de las demandas más importantes de la agenda, ¿no? Una demanda con centralidad, no solamente en la agenda ambiental, sino que atraviesa otras agendas, ¿no? Vinculadas sobre todo a las cuestiones de la crisis económica, de la crisis inflacionaria, también en el marco internacional en relación al COVID, ¿no? A esta pandemia que hemos atravesado, y bueno, también la cuestión de la guerra de Ucrania, que también generó consecuencias en relación a la inseguridad vinculada a este concepto de seguridad alimentaria, ¿no? La soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria como dos conceptos que confluyen, digamos, para empezar a tratar de esbozar y diseñar o identificar esta problemática. Yo lo que hice en el trabajo es un trabajo que en principio fue originado desde un equipo dentro de un instituto que yo hoy formo parte, que estoy dirigiendo en Avellaneda, que es CIDAL Avellaneda, pero claramente es el inicio de lo que podría llegar a ser un proyecto de investigación, que un poco la idea es, y agradecer en ese sentido el ámbito del observatorio como para poder anidar una propuesta que obviamente está abierta para nada, para que la podamos analizar en equipo y podamos ver nada, cuáles serían digamos, cuáles serían los pasos seguidos como para empezar a tener algunos datos locales, sobre todo, relacionados con esta problemática. Yo lo que hice es analizar, soy politóloga, entonces mi perfil de investigación siempre es en función de la gestión de las políticas públicas, y hay una primera cuestión que surge, que es esta de, bueno, sabemos que existen los marcos normativos en este caso es la ley 25724, que es la ley que regula, ley marco, que digamos, en su marco también se generó el programa de Argentina contra el hambre, y las articulaciones a nivel provincial y a nivel municipal, que un poco es lo que intenta ver digamos, la perspectiva que intenta diseñar el estudio, que es, bueno, cuáles son los mecanismos concretos de implementación de esta política, que cuando uno toma el texto de la ley marco general, se da cuenta que no es un problema, digo, el impacto o la eficacia o la eficiencia de la gestión de la demanda, no digamos, si es mala o si es insuficiente, en principio no sería debido a la falta de un marco regulatorio. O sea, a mí me gusta entender los marcos regulatorios como un puntapié muy importante en lo que es el diseño de una política pública, que obviamente necesita la articulación con otros organismos del Poder Ejecutivo. Entonces la ley la tenemos, la ley pone en cabeza del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Salud, la implementación de la política, del sistema, de la política nacional de alimentación, y después, bueno, la provincia y los municipios, a través de determinados mecanismos que genera de ejes estratégicos y de componentes que forman parte de la misma ley,
La ley es una ley que deja también, empiezan a ejecutar políticas, algunas focalizadas a grupos específicos y otras vinculadas más con lo que son mercados de cercanía y formas de producción alternativa. Recién Lidia hablaba de la agroecología, ¿no? Digo, la ley, en términos generales, obviamente requerirá como un análisis más profundo, pero pareciera al primer abordaje del investigador que tiene todos los elementos necesarios como para poder establecer una buena política de alimentación de mediano plazo, de mediano y largo plazo. Ahora, digamos, en este sentido, una falencia muy grande en relación a la gestión y en relación a los datos que tenemos de investigación respecto a cuál es el impacto verdadero que esa política tiene en los territorios, ¿no? Y ahí una de las primeras conclusiones, me estoy yendo un poco como al final, pero una de las primeras conclusiones a las que se llega es la ley habla claramente de los o sea, lo primero que se centra es que la problemática de la alimentación no es una problemática individual ni una problemática privativa de las familias, que tiene que ver directamente con el nivel de ingreso, porque como están planteadas las cosas, el alimento es una mercancía, ¿no? Y cómo se contrapone a este concepto de mercancía, otros conceptos como son lo de la economía social, lo de la soberanía alimentaria, lo del comercio justo, digo, como paradigma alternativo, pero dado el estado actual de fuerzas, el alimento es una mercancía, entonces el acceso o no acceso, y ahí retomamos un concepto que es de Robert Castell, que habla de riesgo social, que él lo que dice es que, bueno, riesgo social es algo cualquier familia, individuo, habitante, ciudadano de una comunidad puede estar en riesgo de no acceder, digamos, por condiciones que lo atraviesan y que no acceden, y entonces ahí es donde empieza esta cuestión, no porque haya que justificar la intervención del Estado, pero decir, bueno, es una problemática que hay que gestionarla colectivamente, y ahí es el Estado el que tiene que establecer las condiciones, ¿no? Entonces, establecer las condiciones no es solamente regular y generar los programas o los paquetes a nivel nacional, sino ver cómo eso efectivamente se hace realidad en los tejidos territoriales. Y ahí es donde, a partir del trabajo, muestra algunos datos que forman parte de un análisis documental y de investigación de la información que está disponible. El programa tiene un buen informe de gestión, con lo cual el acceso en ese sentido a nivel nacional está facilitado, pero después a nivel local tenemos algunos datos como muy sueltos, que en definitiva es el fetichismo del dato, o sea, los datos por sí mismos no nos dicen nada, nos hablan de montos de ejecución. Sí me pareció interesante un dato que tiene que ver con, bueno, que tiene que ver con la cantidad de personas que acceden a la tarjeta alimentaria. Ustedes saben que la tarjeta alimentaria, digamos, está destinada a ciertos sectores de ciertas características socioeconómicas, como, bueno, entre las que se distinguen las embarazadas, el sector ligado sobre todo a la asignación universal por hijo. Entonces, hoy tenemos más de 9.000 personas dentro de Avellaneda que reciben la tarjeta alimentaria, es la segunda luego de la IFE. Entonces, bueno, quiere decir que todavía internamente, incluso a nivel local, tenemos una demanda en relación a la inseguridad alimentaria que en principio hay que observar y ver cuáles serían los mecanismos en base a esa ley y a base de ese programa nacional, bueno, de poder pensar esa situación y abordar esa situación en un mediano plazo. Obviamente que la cuestión de alimentos no es privativo de los grupos vulnerables, pero bueno, nos concentramos obviamente en el análisis primero en los grupos vulnerables, pero también en relación a esto que decíamos, ¿no? Si el alimento es una mercancía, el sistema alimentario requiere la intervención del Estado en todo el proceso. Hay un dato, que creo que no lo recuerdo mal, pero es que la producción mundial de alimentos triplicó, la producción, digamos, la variable de nacimiento, no me acuerdo el indicador justo, pero digo, se triplicó la producción de alimentos, mientras que la población mundial tan solo se ha duplicado. Sin embargo, los alimentos siguen sin alcanzar, y eso tiene que ver claramente con el sistema alimenticio, digamos, que es un sistema de colaboración o de
de implicancia público-privada, ¿no? Y ahí es donde el Estado participa en todas las, debe participar regulando, diseñando política, pero también regulando en toda la cadena, ¿no? En la producción, en la distribución, en la comercialización, y ahí es donde me parece interesante empezar a trazar un mapa a nivel local de, bueno, cuáles son los actores que están, digamos, configurando ese sistema alimentario local, siempre obviamente pensándolo en función de la nación y de la provincia, y ahí, bueno, aparecen nodos sueltos, aparecen dos productores agropecuarios, agroecológicos importantes, perdón, aparecen los maxi consumo, bueno, con algunos datos ahí de volúmenes, pero digamos, la primera observación, también hay un registro de comedores comunitarios que están dentro de, digamos, forman parte de un registro que está dentro de la ley, pero la primera observación, a priori, digamos, la primera conclusión a priori es que si bien existen estos actores comunitarios y económicos, no existen en tanto tramado o en tanto red, ¿no? Como que si, digamos, si bien la ley nos habla de la necesidad de generar la participación de todos los sectores vinculados y de los actores vinculados al sistema de alimentación, si nosotros tendríamos que hacer un análisis de la implementación a nivel local o cómo impacta esa política a nivel local, veríamos que hay o no hay datos o hay una deficiencia en relación a esta posibilidad de vincular a los actores. O sea, no existen niveles intermedios de articulación, por ejemplo, entre los comedores. O sea, cada comedor se relaciona con el Estado local y tiene su lógica de distribución de alimentos, pero no hay un ente, un ámbito, ni siquiera un ente, ¿no? Un ámbito hasta comunitario del tercer sector que lo vincule, por ejemplo, como para ver el tema de costos, el tema del acceso a la calidad de alimentos, digo, es una temática que tiene muchas aristas, que me parece apasionante, pero que bueno, nada, que hay que empezar a desmembrar y ver dónde se le pone el foco. O sea, claramente es una cuestión socialmente problematizada, es una cuestión que está en agenda. Cuando uno ve el planteo de los organismos internacionales, nada, en abril hubo una exhortación, digamos, a los distintos países del mundo en relación a esto de la inseguridad alimentaria, de la cual participó Naciones Unidas, el Banco Mundial, hasta el Fondo Monetario Internacional. Digo, hay un clima internacional respecto, hay un último informe del Banco Mundial que dice que hay una inflación medida, o sea que va a haber una pendiente de inflación durante 3 años en relación al precio de alimentos. Entonces, bueno, si bien las primeras medidas, digamos, en relación a este tema, podemos ver que las primeras medidas que se tomaron de parte del gobierno tuvieron que ver con la distribución de los ingresos, ¿no? Porque hay algunos datos del INDEC que lo que nos está marcando es que hubo un mayor crecimiento de ingreso en relación al aumento, digamos, los números darían bien, entiendo yo, en relación al aumento de la canasta de alimentos, o sea, hubo una distribución, se trató de este esquema, ¿no? De paliar de que el sueldo le vaya ganando, los ingresos le vayan ganando a la inflación, que esa fue la primera estrategia sostenida que tuvo el gobierno nacional. Claramente hubo una debilidad o una incapacidad de poder controlar a los marcadores de precio, entonces este flujo de dinero que empezó digamos, a llegar a los bolsillos de los ciudadanos a través de las asignaciones de seguridad social, o mismo a través de algunas actualizaciones, no sé si llamarlas paritarias, pero algunas actualizaciones de ingreso, evidentemente ese flujo de dinero terminó generando aún mayor inflación, y bueno, en esa situación, ¿no? De cuál es la política, si la política es aumentar el ingreso o la política es controlar más a los marcadores de precios. Este es un poco el panorama que me parece que es interesante. Me parece que había que empezar por acá, al menos yo como politólogo y con este rol investigador de ponerle, si bien no
y no, me conoce, no estoy centrada en el tema de la investigación, pero a mí sí me parecía, desde el punto de vista profesional, importante poder empezar a sentar las bases de cuáles son todas estas herramientas o todos estos mecanismos que ya están creados en el marco del Estado Nacional, Provincial y Municipal, con la cual podemos empezar a tomar una posición o gestionar esta demanda que todo indica que va a ser central en la agenda que se viene. Bueno, muchísimas gracias, Ros, súper interesante. Bueno, Rosana viene corriendo al Senado, así que desde ya que te agradecemos muchísimo la participación. Le doy muchísimas gracias a todos los oradores. Gracias, Gaby, por la organización. Ceci, Liria, Cristina, desde ya, Ro, que la verdad que te viniste corriendo de ahí, dando una mirada muy interesante de todo lo que es el tema de alimentos, que en lo particular creo que hoy es uno de los principales problemas mundiales que tenemos. Y bueno, aparte de agradecerles, invitarles a todos y a todas las que están bien mirándonos, y esto queda grabado y queda en YouTube, y la información va a quedar también de la matriz ambiental dentro de la página del observatorio. Invitarlos a que si quieren anclar proyectos en el observatorio o tener alguna participación, está desde ya abierto a la comunidad, porque seguimos nuestros 3 ejes, en los cuales uno es mantener el vínculo de la universidad con la sociedad. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos. Seguimos Muchas trabajando. Gracias. No, por favor. Bueno, Gracias, Iris. Gracias, Gaby, buenas gracias a tardes. todos. Gracias. sí, Gracias, muchas buenas tardes. gracias a todos por participar desde la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional. Les agradecemos al observatorio y al equipo, a Iris, a Cristina, a Cecilia, Liria, Rosana, por acercar esta propuesta. Le mandamos un saludo a Claudia también. Nos parecen muy interesantes todas las acciones que realizan desde el observatorio, todos los proyectos que van desde las problemáticas que tenemos en territorio local, nacional, hasta problemáticas globales, como el cambio climático, por ejemplo. Y bueno, les agradecemos por esta actividad.